Este es un tema que atañe mucho a los médicos que trabajamos en los servicios de urgencia. Los toxicólogos trabajan en el laboratorio, por tanto, no ven pacientes. Ya, vamos a hablar un poco de epidemiología, algo de enfrentamiento inicial, electrocardiograma, que es fundamental en el paciente intoxicado, carbón activado y lavado gástrico para desmitificar algunas cosas, y dos cosas de algunas intoxicaciones. ¿Ya? No vamos a hablar de toxíndromes. ¿Ya? El otro día discutía con mi jefe que me decía que cuando uno se enfrenta a un público donde no hay un manejo así profundo de la toxicología, deberíamos hablar de los toxíndromes. Yo creo que no, y por eso no lo hago. Creo que debemos enfrentarnos de la forma moderna y saber por qué se nos mueren los pacientes. ¿Por qué se muere el paciente que toma amitriptilina? No qué toxíndrome forma. Eso, la verdad, no nos va a decir, sí, mira, este parece que tomó coca. Y lo vamos a mirar y igual está muerto. Sí. Sí, porque para identificar un toxíndrome hay que sentarse a pensar. Ya. Una vez más, datos nacionales son escasos. Tenemos este trabajo, que son datos de entre el 95 y el 2002, tomados por el CITUC, que fue publicado en el 2004 en la Revista Médica de Chile, donde nos muestra la incidencia o la edad de los pacientes que se ven expuestos a algún tóxico. Expuesto a un tóxico no es igual que un paciente intoxicado. No es lo mismo. ¿Ya? Donde vemos que entre los 0 y los 5 años hay un 50% de pacientes que se ven expuestos a algún tóxico. Que esto es claramente accidental. ¿Sí? Luego, entre los 6 y los 20, tenemos una disminución de la exposición, y mayor a 20 tenemos un aumento de la exposición, que eso ya es claramente con intento de autólisis. ¿Ya? Luego, vemos que la forma más habitual que tienen los chilenos de exponerse a un tóxico es por la ingesta. ¿Ya? Y después, más abajo, con mucho negro y grises, viene las mordeduras de animales peligrosos, la inhalación y todas esas cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos muy pocos datos que nos digan cómo se comportan los pacientes que se intoxican y que llegan a los servicios de urgencia. ¿Ya? Sabemos sí que, para suerte nuestra, los que trabajamos en la urgencia, el 40,3% de los chilenos hasta el 2004, o sea, hace 12 años atrás, se trataba de matar consumiendo medicamentos que afectan el sistema nervioso central, que son, dentro de todos, malos, pero no los más malos. ¿Ya? Acá hay un 10% que intenta matarse con salbutamol. Y para suerte nuestra, acá hay un 5,5% de pacientes que es bajo, que intenta matarse con medicamentos antihipertensivos, que sí son muy malignos. ¿Ya? Y hay un 32,4% que están en los otros. ¿Ya? Datos internacionales. Vemos que en el 2004, 2,4 millones de pacientes fueron expuestos. 75% de estos pacientes fueron expuestos en el hogar. ¿Se acuerdan que el 80% de pacientes se quemaban en el hogar? Ahora podemos ver que el 74% de pacientes se intoxican en el hogar. O sea, otra razón más para no llegar a la casa. Y un 15% en los centros de salud. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás un grupo de pacientes que murió en el hospital de Melipilla? ¿Sí? Por sobredosis de insulina. Ya, eso es una exposición o una intoxicación en un centro de salud. ¿Ya? Obviamente mucho más letal que una exposición en un centro, en una casa. Por eso hace la diferencia, ¿ya? Porque la exposición en el hospital son más mortales. ¿Ya?
De estos 2.4 hubieron 1.138 exposiciones fatales y 2% fueron menores de 6 años. ¿Ya? Los productos letales, estos son datos gringos, son principalmente los analgésicos y los usos de medicamentos de uso cardiovascular. ¿Ya? No sé si ustedes han visto esa cuestión que toman los gallos que van al gimnasio, así como pastillas de proteína. Sí, ya, en Estados Unidos venden esos mismos frascos, pero de paracetamol. Entonces, como, sí, tomen mates. ¿Ya? Y aquí sí tienen conflictos con los beta-bloqueos, con los anticálcicos que matan mucha gente. ¿Ya? Y después vienen los antidepresivos y drogas de recreación ilícita. Ya, entre 1493 y 1541 vi este gallo que es uno de los padres de la toxicología, que es Paracelso, y él dice que lo más importante no es el fármaco, no es lo que tomó, sino la cantidad que tomó, cómo lo tomó. ¿Ya? Entonces, ya a alguien se le está ocurriendo que el enfrentamiento del paciente intoxicado no es con los toxíndromes. ¿Ya? Esa foto la pegué en la oficina de mi jefe. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Evaluar al paciente. ¿Por qué? Porque la escena va a ser la siguiente. Van a estar ustedes en su servicio de urgencia, en el SAP, donde sea. Va a llegar una familia extremadamente angustiada con una bolsa del líder, del Jumbo, de lo que sea. Se los va a tirar ahí y les va a decir, eso tomó. Entonces ustedes van a decir, bueno. Ya, pues. Ok, y mandamos a alguien a mirar mientras otro va a ver al paciente. Entonces en la bolsa viene vitamina C, omeprazol, ginkgo biloba. Y si es así medio turbia la familia, no sé, puede ir cualquier otra cosa. Pero nada que justifique que el paciente esté en esas condiciones. Entonces no nos sirve tanto eso. Nos sirve la historia, sí nos sirve lo que traen, pero nos sirve la historia para armar un contexto y nos sirve ver al paciente. El paciente, y como todos los pacientes graves en medicina de urgencia, tienen un enfrentamiento similar, hay que ir a ver la vía aérea, porque el hombre se puede haber tomado 10 comprimidos de glibenclamida y tener el 11º atorado en la garganta. Y ese hombre no se va a morir por intoxicación, se va a morir porque no puede respirar. ¿Ya? Lo mismo, la ventilación y si tiene pulso. Los médicos de urgencia tenemos un conflicto que generalmente los que trabajan en los hospitales arriba, en los pisos más altos, nos pelan harto. Entonces, nosotros necesitamos un paciente vivo para que los de arriba nos puedan pelar. Porque si el hueón se muere, nadie nos puede pelar. Entonces, necesitamos eso. Ventilación, respiración y circulación. Necesitamos un paciente vivo y después nos preocuparemos de si el riñón, de no sé qué. No, primero un paciente que respire, que tenga pulso y que tenga color. ¿Ya? Luego, la descontaminación. La descontaminación es fundamental en el equipo que atiende a este paciente. Todos los que trabajan en áreas rurales se pueden ver enfrentados a pacientes intoxicados con órganos fosforados. Los que estudiaron acá en la Chile les encanta el órgano fosforado porque parece que lo único que enseñan en farmacología. Todos se lo saben. Entonces, como médicos, debemos preocuparnos tanto de nosotros como del equipo médico, enfermera, paramédico, el chofer de la ambulancia, el señor de la puerta. Todos pueden verse expuestos y son potenciales pacientes frente a un intoxicado por órgano fosforado. Por tanto, nosotros somos los que sabemos y tenemos el conocimiento y debemos preocuparnos de nuestro equipo y de nosotros mismos. Los pacientes con órganos fosforados vomitan, ¿ya? No solo lagrimean y hacen caquita, sino que vomitan mucho. Y ahí, si el tipo se tragó medio litro de órgano fosforado, es probable que contamine a alguien más. ¿Ya? Tampoco es grato que uno lo vomite en la cara. Ver si hay alguna posibilidad de eliminar este tóxico. En el caso de los órganos fosforados, si el paciente viene de la siembra y pasó al descriteriado del avión y le tiró arriba el órgano fosforado, hay que sacarle la ropa y ducharlo. ¿Ya? En otros casos, si el paciente tomó pastillas, podemos ver si están los tiempos que corresponden y hacer algún tipo de intervención. ¿Ya? Ver si el tóxico que el paciente ingirió tiene algún antídoto. ¿Ya? Los antídotos
en algún minuto estuvo muy de moda la naloxona, la glucosa, la naloxona. En Chile la tasa de consumo de opioide ambulatorio es así. Entonces, la naloxona se perdía. Pero a nosotros todavía no nos llega la heroína, por suerte, en gran cantidad. ¿Ya? Y si tienen alguna duda con el paciente ya con todo esto de arriba resuelto, podemos llamar a algún centro de toxicología. Ya acá existe el CITUC, que digan lo que digan, algo nos va a entregar de información, y si no, está el centro de toxicología de la doctora Vergel, que también funciona a las 24 horas, que se llama Rita Chile, y le pueden llamar. No tengo conflicto de interés con la doctora Vergel tampoco. Mientras tanto, alguien hace la historia clínica, alguien hace el examen físico, alguien se le ocurre un toxíndrome y pide, si es necesario, algún test diagnóstico. Pero lo primero no es el tóxico, lo primero es el paciente. Luego, tenemos una herramienta clínica buena, bonita, barata, que no irradia, no duele, no provoca nada, que nos puede decir si el paciente se va a morir en los próximos minutos o no. ¿Ya? Esto, ¿se acuerdan lo que es esto, no? ¿Sí? Este es el potencial de membrana de una célula miocárdica. ¿Ya? Y funciona de la siguiente manera. El 0 son los canales de sodio que generan la despolarización. El 1 son los canales de potasio rápido, el 2 es el calcio, el 3 es los potasios lentos y luego vuelve a repolarizarse. Esto tiene una traducción en el electrocardiograma. ¿Ya? Y nos muestra, porque los pacientes hay ciertos tóxicos que matan a los pacientes de forma inmediata, hay otros que no. El paracetamol se demora 72 horas o más en matar a un paciente. ¿Ya? Los hipoglicemiantes van a dejar a un paciente descerebrado, pero no lo van a matar. Puede haber paro por hipoglicemia, pero es bastante extraño. Pero sí, los fármacos que actúan a nivel del sistema cardiovascular van a provocar una arritmia y van a matar a este paciente. Y acá en Chile, si el corazón se detiene, los pacientes están muertos. ¿Ya? Probablemente en Haití, donde hacen brujería, no. Pero acá sí. ¿Ya? Entonces, esto va a tener una representación, este fármaco va a tener una representación gráfica en el electrocardiograma, que va a ser ensanchamiento del QRS si el fármaco actúa sobre los canales de sodio, o prolongación del QT si el fármaco actúa a nivel de los canales de calcio o a nivel de los canales de potasio. Un fármaco que actúa a nivel de todo esto es la digoxina, que prácticamente ya va quedando poco. ¿Ya? Los fármacos que actúan principalmente a nivel de los canales de sodio son los antidepresivos tricíclicos, que es el característico. La cocaína actúa sobre los canales de sodio. La fenitoína, la miodabrona, que también actúa sobre los canales de potasio. ¿Ya? Pero esos son como los más emblemáticos. Y sobre los canales de potasio, todos los neurolépticos, el omeprazol, no sé, un montón más, se me olvidaron. Lo siento. Pensando en la Champions. ¿Tenemos algunas imágenes de QRS ensanchado? ¿Ya? QRS ensanchado. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto, acá tenemos otro QRS ensanchado. Este es un paciente que había consumido coca. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que cuando nuestros profesores nos decían no hay que tratar un examen, sino hay que tratar la enfermedad del paciente. Ya, la gracia de esto es que nosotros no le hacemos caso a nuestros profesores y tratamos el examen. Porque en este caso hay que tratar el electrocardiograma. Si el paciente está con un QRS ensanchado en un contexto de tóxicos, ese paciente va a hacer una arritmia si yo no hago algo. No estoy tratando la arritmia, estoy tratando la alteración del canal de sodio. ¿Ya? Entonces, si el paciente consumió amitriptilina, viene con un QRS ensanchado mayor de 100 milisegundos, debo tratarlo, aunque el tipo no haya hecho la arritmia todavía. ¿Por qué? Porque se viene. ¿Ya? Entonces,
El tratamiento está indicado en pacientes con electrocardiograma alterado y signos de inestabilidad, compromiso de conciencia, hipotensión arterial, ese tipo de cosas, ¿ya? Y lo que es importante saber que la taquicardia complejo ancho secundaria a tóxicos es bastante refractaria a las medidas habituales. Y si yo un paciente que hace una taquicardia inestable, lo quiero cardiovertir o le voy a pasar un antiarrítmico como la amiodarona, que es un antiarrítmico de clase 3, vamos a hacerle un flaco favor, porque la amiodarona también actúa sobre los canales de sodio, entonces ahí se acabó el juego. ¿Ya? El tratamiento del complejo ancho, la taquicardia complejo ancho, es principalmente por bicarbonato. El bicarbonato, bueno, bonito, barato, está en todos lados. Yo me acuerdo que a veces no había ni paracetamol ni dipirona en el sapo donde trabajaba, pero bicarbonato sí había. Nadie sabía para qué servía en ese momento. Ahora ya sabemos. ¿Ya? El tratamiento para el QT prolongado, el QT prolongado, a diferencia del ensanchamiento del QRS, no va a provocar la arritmia, sino que ese es el sustrato donde se provoca la arritmia. ¿Ya? Recuerden que las arritmias necesitan un sustrato y un perpetuador, ¿ya? O sea, un desencadenante y un perpetuador. El QRS prolongado es el perpetuador. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que tratarlo con la administración de sulfato magnesio, que lo que va a hacer estabilizar la membrana de la célula y va a disminuir los automatismos de las células miocárdicas frente a una bradicardia, ¿ya? O sea, para que haya una arritmia, para que se genere una arritmia, en el contexto de un QT largo, tiene que existir una cosa que se llama fenómeno de R sobre T. ¿Ya? O sea, se genera un extrasístole. Acuérdense que las células miocárdicas tienen la capacidad de automatismo frente a las bradicardias. Entonces se genera una contracción, se desencadena un estímulo, esto desencadena un extrasístole, extrasístole cae en la T, en el periodo refractario relativo, no refractario absoluto, y eso va a generar una torsión de la punta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Ya. Para eso necesitamos pasarle magnesio, para que eso no pase, para que se estabilice la membrana. Y luego acelerar la frecuencia. ¿Cómo podemos acelerar la frecuencia del paciente? O con dopamina una vez más, o con un marcapaso externo, que casi todos los SAPUs tienen marcapasos de estos de parche, que si el paciente es muy peludo hay que cortarle los pelos, para que capture bien, o ya con un marcapaso, una sonda marcapaso. Entonces, como repaso, es una indicación 1A, el manejo del bicarbonato en las arritmias QRS ensanchado. Hay que aportar volumen. Recuerden, paciente, primero paciente. Necesitamos un paciente con presión, le damos volumen. No podemos partir los vasoactivos al tiro porque eso sí mata también más pacientes. Volumen y vasoactivos en conjunto. ¿Ya? Luego bicarbonato. ¿Cómo se da el bicarbonato? 1 a 2 miliequivalentes por kilo. ¿Qué pasa? Que nadie sabe cuántos miliequivalentes trae el matraz de 2/3 molar de 250. Ese es el problema. Entonces ahora van a llegar a su casa o a su trabajo cuando vayan, miren el maldito frasco que creían que era para firmar la puerta y calculen cuántos miliequivalentes trae. Si no es solo, el bicarbonato no solo sirve para la caña, sirve para el QRS ensanchado. ¿Ya? Y van controlándole electrocardiogramas reiteradamente y van viendo mágicamente cómo el QRS vuelve a la normalidad. Ya, una vez más, vasopresores, lo que tengan, si tienen norepinefrina, fantástico, si tienen adrenalina, fantástico, dopamina, vasopresina prácticamente no hay en ningún lado. ¿Ya? Y si tienen una arritmia refractaria y necesitan administrar un antiarrítmico, la lidocaína es el fármaco de elección. Ojo, no amiodarona. Amiodarona es igual DET en estos pacientes. Lidocaína. La lidocaína también, 1 a 1.5 miligramos por kilo. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Que la ampolla de lidocaína viene al 2% en 5 ml. Chucha, ¿cuántos miligramos tiene la ampolla? Ese es el problema. Entonces, también, calcúlenlo. Son 100 miligramos en los 5 ml. ¿Ya? Para que sepan. Y el matraz tiene 150 y algo miliequivalentes de bicarbonato, no me acuerdo el número exacto. ¿Ya? Entonces, esos son los fármacos de elección para tratar una arritmia con QRS ensanchado.
que es lo que nos va a matar el paciente intoxicado, ¿ya? Además del manejo de la vía aérea acorde y de tratar de sacarle el tóxico que tiene arriba. Ya. Carbón activado y lavado gástrico. Levante la mano, ¿quién ha hecho lavado gástrico en el SAPU? Levante la mano, sí, levante, sí, bien. Muy bien. Qué bueno. Porque si les pregunto a los internos me dicen que ninguno. Ya, esta foto, vamos a partir por lavado gástrico, pero esto es una foto del carbón activado. Fíjense, parece que a la señora no le gustó. El efecto secundario del carbón activado, más malo que tiene, es que genera constipación y los pacientes hacen caca negra. Ese es el más malo, mientras el carbón activado se mantenga en el lugar donde se tiene que mantener, que es el tubo digestivo. Si el carbón activado pasa a la vía aérea, probablemente ese cristiano se muera de la neumonía química que provoca el carbón activado y no del fármaco por el cual ustedes lo indicaron. Entonces hay que tener mucho ojo en ese aspecto. ¿Ya? Y para los que creen que les gustan los datos de la estadística y de la literatura basada en la evidencia, que hay un par de trabajos que sacaron en el Toxicology el 2004 y el 2005 sobre carbón activado y lavado gástrico. O sea, hay gente que se dedica a estudiar estas cosas. Ya, lavado gástrico. El lavado gástrico solo sirve en la primera hora de ingesta. ¿Ya? O sea, si el paciente realmente se quiere matar, no va a llegar en la primera hora de ingesta. ¿Cierto? Probablemente el paciente que tiene descontrol de impulsos y que se tomó unas pastillas porque quiere llamar la atención, qué sé yo, ese paciente sí va a llegar al tiro porque va a decir, oye, me tomé unas pastillas y me quería matar, pero ya me arrepentí. Entonces llévenme a algún lado. Ese tipo sí llega inmediatamente. Pero el que se quiere matar, no. Por tanto, ya está fuera de la hora. Eso como primero. Segundo, no es mejor que el carbón activado. No es mejor. Eso está demostrado. Tercero, nosotros en Chile hacemos lavado gástrico con esto, que es una sonda nasogástrica. El lavado gástrico se hace con eso, que es una sonda orogástrica y que nunca llegó a Chile, no existe. Entonces lo que nosotros hacemos es pasar una sonda que para lo único que sirve es para un weón que se intoxicó con jarabe. Porque acá no entra ni una pastilla, nada. En cambio acá sí. Y esta no llegó a Chile. Esta sonda es de 40 French. O sea, así. ¿Ya? Entonces, y ahora que sabemos eso, no lo haga. ¿Ya? Porque además hay que considerar los tiempos farmacológicos. Si el paciente se tomó las pastillas y lo traen casi en coma, y uno le pregunta al familiar, ¿y cuándo se lo tomó? No sé, hace 15 minutos estaba perfecto. Chuchan. O no se intoxicó y tiene una tremenda hemorragia en la cabeza, o me está engrupiendo mal, o se tomó las pastillas hace 10 horas atrás. O sea, los fármacos tienen correlatividad con la clínica. ¿Ya? No puede ser que alguien, no, si se tomó una pastilla súper rápida. No, eso no pasa. Carbón activado disminuye la absorción de los tóxicos, es más efectivo durante la primera hora. Yo lo recomiendo hasta las 2 horas. ¿Ya? La dosis es de 1 gramo por kilo, los frasquitos vienen como de 50 gramos. ¿Ya? No existe evidencia de que la dosis repetida de carbón activado, que también lo hemos visto, sea mejor que la dosis aislada. ¿Ya? Existe la circulación enteropática, entonces la gente decía que si le pasábamos carbón varias veces, ahí podía haber algún efecto. No. ¿Ya? Y está totalmente contraindicado, ya que vieron la foto anterior, en los pacientes con vía aérea insegura. ¿Ya? Tampoco vamos a intubar a un paciente para pasarle carbón. ¿Ya? Pero sí podríamos en ese caso poner una sonda nasogástrica con todo el cuidado que esta lleva para pasar carbón por la sonda. Ahora si la sonda queda en el pulmón, estamos con problemas. Pero por ahí le administramos el carbón, disminuye las molestias gastrointestinales y los pacientes no vomitan. ¿Ya? Paracetamol. Esto es por si algún día se enfrentan a un paciente en un servicio de urgencia hospitalario. Pues si están en un SAPU no tienen más que derivarlo. ¿Ya? Y
Y creerle, por favor, creerle a los pacientes. Los pacientes no mienten. Los servicios de urgencia no son lugares gratos para visitar, por más que nosotros creamos que sí. Ya, son fríos, hediondos, la gente grita, están vomitados. No, la gente va, sí, a veces va por puras barbaridades, pero no son lugares gratos para visitar. No es como que la gente... Yo me acuerdo que me daba mucha lata cuando trabajaba en el SAPU que las señoras pasaban con el carro a la feria, cargado, no vacío, a ver al médico en el SAPU. Pero después aprendí que alguna molestia tenían. Entonces, paracetamol, perdón la diapo, no está muy buena, pero es lo que hay. Los primeros casos fueron en Europa en 1966, donde se describieron los primeros casos. El 90% del paracetamol es dado, el metabolismo es por glucuronoconjugación. El 5% se excreta como paracetamol por la vía renal y hay un 5% que se conjuga a nivel del citocromo P450 y que provoca un metabolismo tóxico que se llama NAPQI, en la sigla. El que quiera decir eso puede decirlo, yo no lo voy a decir. Ya, pero NAPQI es la sigla que este es un metabolismo intermediario del paracetamol, que es un metabolito tóxico y que es destoxificado por la glutatión reductasa. Ya, eso es lo único que tienen que saber de metabolismo del paracetamol. Si la glutatión reductasa, que es la enzima que toxifica este 5% de paracetamol, disminuye a un 30% su valor normal, es que comienzan los síntomas. Por eso los pacientes con intoxicación por paracetamol se demoran al menos 24 horas en iniciar los síntomas, porque no es el paracetamol mismo el que genera el problema, sino es la disminución de la enzima que toxifica el paracetamol. ¿Sí? Entonces acá tenemos las fases clínicas de la intoxicación por paracetamol. Y eso es, a mi parecer, la manera más sencilla de hacer un diagnóstico de una intoxicación por paracetamol. Porque hay varias formas. Hay 7.5 a 10 gramos de una sola vez, 140, 150 miligramos por kilo, si tomó en 2 dosis diferentes, 3 días, una locura. Es el más fácil. ¿Ya? Entonces, tenemos las primeras 24 horas, un gallo que solo se siente un poco mal, pero que dice que tomó mucho paracetamol. Luego, un gallo que puede llegar con algún grado de hepatotoxicidad y que dice que tomó paracetamol, o alguien nos dice que tomó paracetamol. La fase 3, que es entre 48 y 72 horas, que es ya un paciente francamente encefalopático. Ya, si no hay encefalopatía, no hay falla hepática. ¿Cierto? Y la fase 4 de un tipo o que se recuperó o que fue trasplantado. Esto se llama nomograma de Human-Matthew. Sirve principalmente para suspender el tratamiento. ¿Ya? Todo paciente que dice que ingirió paracetamol se debe iniciar el tratamiento. El tratamiento no altera los niveles de paracetamol en sangre, sino que mantiene los niveles de glutatión reductasa por sobre el 30%. ¿Sí? Entonces, nosotros a las 4 horas sabemos que es el pic plasmático del paracetamol. ¿Ya? Que a esa hora ya no van a variar más. Entonces, podemos pedir niveles plasmáticos de paracetamol después de las 4 horas. Si yo los pido antes, estoy haciendo el loco. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si el paciente llega a las 8 horas al SAPU de la doctora donde no había morfina. Doctora, levante la mano, no la veo. ¿Se fue? Oh, se sintió atacado. Ya, entonces, si ese paciente llega ahí y mientras lo trasladamos al hospital de Temuco, podemos partir en N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es bastante barata, es un mucolítico, no es un quimioterápico, no es algo para hacer quimioterapia, cuesta nada. Lo que pasa es que la gente no lo compra porque como se ocupa poco, pero hay que tenerlo. Le podemos partir el tratamiento mientras lo trasladamos a Temuco o a algún lugar lejano, ¿ya? Y cuando llegue a Temuco, no sé, entre que la ambulancia del SAMU vino, se fue, se le reventó una rueda, llegó a Temuco a las 12 horas, se demoró 4 horas. Llegó justo para la otra dosis, porque la dosis cada 4 horas. Y le tomaron niveles de paracetamol. Entonces, el cristiano llegó a las 12 horas, le tomaron niveles de paracetamol y en sangre tenía
a las 12 horas 20 miligramos por litro de paracetamol. O sea, está bajo el área de la curva. ¿Ya? Ese cristiano, PLR, que se devuelva caminando por donde era. Por mentiroso, porque no se tomó la cantidad de paracetamol que nos dijo que había tomado. O si intentó suicidarse, le damos un pase a los psiquiatras para que empiecen en esta parte a jugar y a hacer que el hombre no vuelva a intentarlo. Si el paciente a las 12 horas, el mismo cristiano, tenía 70 miligramos por litro, ese paciente está en una zona de toxicidad probable. Y ese paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos con soporte hepático. Si el paciente a las 12 horas entra en este espacio, le damos N-acetilcisteína y podemos observar cómo se va comportando porque el riesgo de toxicidad es menor. ¿Ya? Pero para eso sirve esto. Es muy bueno. Pueden tenerlo en su bolsillo, si no se lo sabe. ¿Ya? Y el tratamiento, como habíamos dicho, N-acetilcisteína, que es un mucolítico, que en Chile existe en jarabe o en pastillas, no existe endovenosa. Una dosis, 140 miligramos por kilo, y las siguientes 16, 70 miligramos por kilo. Cada 4 horas por 72 horas de tratamiento. Si el paciente vomita durante la primera hora post-ingesta, repetimos la dosis. Si no, esperar a la siguiente. Ya el tricíclico, ya hablamos que lo importante es el bicarbonato. Monóxido de carbono. Ya, entonces el monóxido de carbono es un gas muy habitual en la combustión incompleta de algunos hidrocarburos o del metabolismo endógeno. Tiene una afinidad por la hemoglobina de 200 veces a 1 en relación al oxígeno y tiene una rápida difusión por la membrana alveolo capilar. O sea, no necesita diferencias de presión para pasar de un lado a otro. ¿Ya? Este se asocia a la curva, o sea, el monóxido de carbono genera radicales libres de oxígeno y genera metabolismo anaerobio porque se asocia o interrumpe la cadena transportadora de electrones. ¿Se acuerdan? Ciclo de Krebs, mitocondria. ¿Sí? Ok. Entonces, a nivel del piruvato no deja que pase oxígeno, por tanto, en vez de formarse ATP, se pasa al ácido láctico. ¿Sí? Ya. Esta diapo, que es pésima, pero en sí es muy buena, porque el monóxido de carbono puede dar desde dolor de cabeza hasta un paciente en coma. ¿Ya? Puede dar cualquiera de esas cosas. El problema está dado cuando el paciente está acá en el medio. Porque el paciente, una vez que uno lo saca de la fuente que está aportando monóxido, el paciente tiene que sentirse un poco mejor. Si no, hay que sospechar otras cosas. Pero, ¿por qué? Porque en julio, tipo 10 de la noche, si llega la familia entera con cefalea y vómito, el diagnóstico no tiene ningún brillo. Pero sí tiene brillo cuando llega un paciente solo, que se sincopió, que no sabemos de dónde venía, y lo sospechamos, lo medimos y lo diagnosticamos. ¿Ya? Porque si no, no se puede. Ahora, con los bomberos hay que tener otras sospechas como es el cianuro gasificado, ácido cianhídrico, que también los puede matar. Ya, entonces, ¿cómo diagnosticamos la intoxicación por monóxido? ¿Alguien trabaja en un hospital así rural? ¿Hay como para medir esto, no? ¿No, nada? Chuta, qué mal. Ya. Entonces el nivel de sospecha debe ser mayor. ¿Sí? Entonces, se mide los niveles de carboxiemoglobina en una zona donde, en un país donde se consume mucho hidrocarburos, principalmente para el sur. Deberíamos tener cómo medirlo, pero no lo tenemos. Tenemos que medir niveles de carboxiemoglobina. Son uno de los exámenes que debemos pedir. Debemos pedir electrocardiograma y algunas otras cosas más. ¿Ya? Pero sí o sí, que esto lo venden en la farmacia, tenemos que pedir un test de embarazo a las mujeres en edad fértil. ¿Ya? Yo les voy a explicar ahora por qué. Y esto es principalmente para evaluar el estado perfusional o en qué nivel de acidosis se encuentra la célula. ¿Ya? No para ver si el paciente oxigena bien o no oxigena bien. Eso a mí, la verdad, en este minuto no nos importa mucho.
Ya, ¿a quién mandamos a la cámara hiperbárica? El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono es sacar al cristiano de la fuente. ¿Ya? Si el paciente persiste en la fuente, va a seguir aumentando los niveles de carboxihemoglobina hasta volverse mortales, que es PERI 50. Si lo sacamos de la fuente, ya no está recibiendo monóxido y le aportamos oxígeno normovárico, o sea, el oxígeno que nosotros tenemos en las botellitas, lo que estamos haciendo es acortar la vida media del monóxido adherido a la hemoglobina, ¿ya? Alrededor de 12 horas. Oxígeno a la mayor cantidad posible, sacarlo de la fuente. Ya con eso lo estamos tratando. ¿Ya? Si el paciente no responde o tuvo algún signo de alarma que nos orienta que su intoxicación es intensa, debemos llevarlo a una cámara hiperbárica. ¿Qué es lo que hace la cámara hiperbárica? Es administrar oxígeno 2 o 3 atmósferas mayor a la concentración de oxígeno a nivel del mar. O sea, dijimos antes que la presión atmosférica a nivel del mar era 700 y algo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de neumotórax? Ya, 2 o 3 presiones mayores, 2 o 3 atmósferas mayores. Entonces, ¿qué hace esto? Acorta el tiempo de vida media en relación al oxígeno normovárico de la adhesión del monóxido a la hemoglobina. O sea, si con oxígeno normovárico el paciente tiene 12 horas más o menos, con una sesión de cámara hiperbárica eso disminuye a 6 horas y con 2 a 3. ¿Ya? Entonces ya rápidamente se evitan los efectos secundarios a largo plazo. ¿A quién sí o sí tenemos que mandar? Tenemos que mandar a todos los pacientes que tengan un estatus mental alterado por causa del monóxido, no de antes. ¿Ya? Que estén en coma o que hayan estado en coma en el momento, no que estén en coma cuando ustedes lo vayan a mandar, porque si el paciente está en coma hay que intubarlo, y si yo lo intubo no lo puedo mandar a la cámara hiperbárica porque lo meto en un circuito cerrado que es el ventilador mecánico, y la cámara hiperbárica, el oxígeno por mucha presión que tenga no pasa por la piel, entonces estamos siendo el loco. Ese paciente que intubamos ya fue con la cámara hiperbárica. Que tenga algún déficit focal o que haya convulsionado en el periodo de exposición al tóxico, ¿ya? O que tenga pérdida de la conciencia o historia de pérdida de la conciencia, o que esté embarazada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina fetal es 1000 veces más afín que la hemoglobina del adulto al monóxido, por tanto, en este caso estamos tratando al feto, ¿ya? Pacientes que tengan los de arriba, sí o sí, los de abajo hay que verlo caso a caso. Si tienen signos de infarto, si tienen signos de arritmia, si tienen una acidosis metabólica importante, ¿ya? Si están en extremos de la vida, si tienen mucha carboxihemoglobina, ¿ya? O si persisten con los síntomas después de la administración. El de los test psicométricos me lo salto porque nunca lo sé. Ya hablamos de los órganos fosforados, un poco. Esto inhibe la acetilcolinesterasa, por tanto mantienen la acetilcolina en el neurotransmisor y generan síntomas. Y esto genera los síntomas. Ha sido ocupado, se ocupa en agricultura y ha sido ocupado como arma biológica. Fue el causal de lo que ocuparon en el atentado a Tokio, que es conocido como gas sarín. ¿Ya? Por si algún día, espero que nunca tienen la oportunidad de tratar a un paciente por eso. ¿Ya? Provoca síntomas muscarínicos y síntomas nicotínicos. Acá quiero enfocarme. Los pacientes pueden tener todo este espectro de síntomas, más debemos saber por qué se nos va a morir el paciente. Porque, por ejemplo, yo conozco un montón de buenos babosos y ninguno está muerto. ¿Ya? Pero sí los pacientes que hacen broncoespasmo, que hacen broncorrea, que hacen parálisis respiratoria, sí se mueren. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes, más allá de saber que el paciente va a tener lagrimeo, va a tener salivación, va a tener deposiciones abundantes y todas estas cosas, debemos enfocarnos en la vía respiratoria, porque eso mata a estos pacientes. ¿Ya? El tratamiento es el soporte ventilatorio y hemodinámico, y lo que debemos hacer es administrar atropina.
¿Cómo se administra atropina? 0,5 a 2 miligramos y repetir cada 3 a 5 minutos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? La disminución de la secreción bronquial, no la taquicardia. Si yo le administro atropina a un paciente, probablemente haga taquicardia, pero no ese es el objetivo del tratamiento. ¿Ya? Y existe, para que sepan, la pralidoxima, que se ocupa en algunos casos en la miastenia gravis y sirve como antídoto, lo venden en las farmacias. Ya, benzodiazepina, y con esto terminamos. Esto es bastante habitual. El otro día salió un reportaje de las pastillas que venden en la feria. Hay que estar atento a eso, porque la gente tiene más acceso del que uno cree. Entonces, no voy a hablar del receptor GABA, porque si no me voy a demorar mucho, pero es para que sepan dónde actúan, en la subunidad beta. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones clínicas de la intoxicación por benzodiazepina está dada principalmente por la somnolencia, puede provocar confusión, algo de amnesia retrógrada o convulsiones y coma. ¿Ya? ¿Puede llegar un paciente en coma por benzodiazepina? Sí, sin ningún problema. ¿Qué provoca ¿Puede provocar depresión respiratoria la benzodiazepina? Sí. Todo paciente que respira y se toma alguna cosa se puede deprimir. Es decir, que no respira, no. Pero depende mucho el paciente. No generalicemos, no nos volvamos locos tratando de hacer cosas que no van a pasar. La depresión respiratoria en el paciente con intoxicación por benzodiazepina es extraña. Tenemos que evaluarla y estoy hablando de benzodiazepina sola. Benzodiazepinas más alcohol es igual depresión respiratoria. Esa mezcla es fatal. Pero sola es raro, ¿ya? Más aún porque la gente que consume benzodiazepinas tiene un alto índice de consumo previo, ¿ya? Recuerden que las benzodiazepinas también provocan taquifilaxia, entonces no tienen el mismo efecto un consumidor crónico que un niño. Quizás en un niño sí la tasa de insuficiencia respiratoria sea mayor, sin lugar a duda, porque les puedo asegurar que un enano de 5 años no toma benzodiazepinas todos los días para dormir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Como lo habíamos tratado anteriormente a todos: soporte, evaluación, ver si ventila bien, ver si tiene alguna otra cosa que lo lleve a eso, y luego evaluar. ¿Este paciente necesita intubarse? Porque eso es lo que vamos a hacer, ¿o no? ¿Ah? ¿O le vamos a pasar flumazenil? ¿Sí? ¿Saben ustedes cuál es el principal efecto secundario del flumazenil? Que disminuye el umbral convulsivo. Que los pacientes convulsionan. Y si el paciente convulsiona, ¿qué le van a dar? Benzodiazepina, ¿cierto? Ok. Además, la vida media del flumazenil, en comparación con todas las benzodiazepinas, es bastante corta. En el caso que nos vaya, yo no estoy diciendo que el flumazenil es un fármaco malo. Para la sala de medicina interna, donde el internista tiene un control de todo lo que toma el paciente por la última semana, o el anestesista sabe perfectamente lo que le está pasando a ese paciente, ok, es un excelente fármaco. Pero en la urgencia, cuando nosotros tenemos una interacción de 10 minutos con ese paciente, ganarnos un problema de más, porque la convulsión es un problema, no sé si tiene mucho sentido. Por tanto, hay que evaluarlo caso a caso. Ojo con los niños, no es el mismo setting, ¿ya? Otra cosa. Entonces, si el paciente viene comprometido con conciencia, está en coma, hay que intubarlo, no hay que pasarle el flumazenil. Porque el flumazenil ¿qué va a hacer el paciente? Va a despertar, va a abrir un ojo, va a decir sí, tomé alprazolam, y después, ¡puf!, de nuevo bajo. Porque la vida media es muy corta, ¿ya? Entonces, ojo, estoy diciendo que no lo ocupen, si lo saben ocupar, ocúpenlo, pero bajo su responsabilidad. ¿Ya? Ok, terminamos.